Vale, muy bien. Buenas tardes a todos, a la tertulia de hoy, que lleva por título La calidad asistencial empieza por el acceso justo al medicamento. El elegir este tema es fruto de la priorización que hacemos de los temas en la Junta Directiva de ANCA, y nos ha parecido que era un aspecto que no se había tratado hasta el momento dentro de nuestras tertulias, y todos somos conscientes de la gran importancia que tienen, ¿no? Es decir, por eso el título, es decir, que si realmente no disponemos de medicamentos, pues difícilmente vamos a poder tratar a nuestros pacientes. Y hemos sido testigos en los últimos años del impacto tan grande que tienen, y no solamente impacto en el tercer mundo o en los países en vía de desarrollo, sino incluso en nuestro país, ¿no? Tenemos ejemplos que van a salir ahora en la charla de Ramón Gálvez. Ramón Gálvez es una persona que yo conozco desde hace mucho tiempo. Coincidimos en el Hospital 12 de Octubre, cuando yo llegué allí, allá por el año 95. Él es neurólogo y ha tenido muchos cargos en la administración, como gerente del Hospital de Guadalajara, el 12 de Octubre, el Complejo Hospitalario de Toledo. Ha sido director gerente del SESCAM también, y actualmente está jubilado, pues como yo, lleva unos años más, y dirige la revista Acceso Justo al Medicamento, una revista que trata de poner en valor pues todos estos aspectos de la importancia que tiene el acceso a los medicamentos, la importancia que tiene la contención de costes, la importancia que tiene pues el monitorizar todos los problemas que van surgiendo sobre este tema, y con ánimo de mejorar la situación, que como veremos en su exposición, pues hay muchas oportunidades de mejora, hay muchas cosas que se pueden hacer para que no tengamos el lastre, perdón, de esta subida incontenible de precios de los fármacos, que están encareciendo absolutamente el gasto sanitario y están impidiendo poder dedicar esos recursos a cosas que son también muy necesarias. Bueno, en principio, como sabéis, estas tertulias tienen una primera parte, que es una charla por parte del ponente, y a continuación pues habrá un coloquio en el que podremos comentar pues lo que queramos de lo que trata esta tertulia de hoy día. Entonces, pues nada, muchas gracias, Ramón. Ha sido una satisfacción poder contar contigo, con tu presencia y con tu conocimiento profundo en este tema. Así que cuando quieras, adelante. Bueno, solo comentar que se está grabando, como es habitual, se está grabando la sesión. Muchas gracias. Pues muy bien. En primer lugar, buenas tardes a todos los participantes y agradecer a ANCA su amable invitación y específicamente a Pedro, con el que efectivamente compartí una etapa de mi vida en el 12 de octubre. Claro, desde la perspectiva de una sociedad de calidad asistencial, hablar de medicamentos, precios, patentes, puede parecer algo alejado. Al fin y al cabo, tenemos los medicamentos, nos los dan en el hospital o nos los dan a través de una receta. No deberíamos estar preocupados por este tema. Sin embargo, yo hoy intento preocuparos porque la situación de acceso a los medicamentos en este momento es un auténtico problema y va a serlo más en el futuro si no se cambia el actual modelo de patentes y precios. Y esa es mi intención, abordar y analizar con vosotros cuál es el sistema actual de patentes y precios de los medicamentos, estos medicamentos que la industria farmacéutica designa como medicamentos innovadores. La industria farmacéutica llama a medicamentos innovadores a los medicamentos de marca, a los que están bajo patente. Y estos medicamentos innovadores están bajo patente, como veréis, influyen de una manera decisiva en la práctica clínica. En este momento son absolutamente piedra angular
de la práctica clínica el funcionamiento de los de los medicamentos innovadores. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es repasar la situación actual, ver qué características tiene el modelo de patentes actualmente en vigor en el mundo. Pero antes de comenzar, yo quería volver a recordar la respuesta de Jonas Salk a la pregunta del entrevistador cuando le preguntó sobre la patente de la vacuna de la polio. Y el entrevistador le pregunta, ¿quién es el propietario de la patente de esta vacuna? Y Jonas Salk responde de forma categórica, ¿acaso se puede patentar el sol? Esto lo conocería seguro, pero hay que entrar un poquito en esto. ¿Por qué hace Murrow, el entrevistador, esta pregunta? Porque para él era una suposición lógica. Si hay un invento potencialmente rentable, entonces, por supuesto, alguien debe tener los derechos exclusivos sobre él. Jonas Salk, médico, no está de acuerdo con esta lógica y lo demuestra con su ironía y sorpresa en la respuesta. Porque, evidentemente, para Murrow, si hay un invento potencialmente rentable, entonces, pues, lógicamente debía haber derechos exclusivos. Pero Salk no comparte esta opinión. Hoy, fijaros que la postura de Salk nos impresiona hoy todavía por su coraje, por su desinterés, eh, por por el dinero, por su espontaneidad. Pero curiosamente estas palabras de Salk, lamentablemente, las hemos vivido de forma aún más descarnada en la pandemia de COVID-19, cuando hemos visto la limitación al acceso de las y los ciudadanos del mundo a medicamentos que salvan vidas, como las vacunas, y esto ha sido una realidad que pone las palabras de Salk en valor nada menos que 100 años después. ¿Cuál es el origen de las patentes? Bueno, las patentes, como sabéis, no es las patentes surgen a nivel industrial, a nivel de la tecnología, como una herramienta política que utilizan los gobiernos para incentivar inversiones en innovación de tal manera que la sociedad pueda tener un beneficio y a cambio se les da un derecho de monopolio temporal sobre la explotación de esa invención que permite a los titulares de la patente excluir a otros competidores y recuperar inversiones y recompensar los riesgos asumidos y los esfuerzos realizados. Originalmente, como vemos, las patentes estaban diseñadas a nivel industrial, tecnológico, etcétera, como una forma de equilibrar los intereses públicos y los intereses privados. Pero vamos ahora a nuestro campo, al campo de los medicamentos. Como ya señalábamos Fernando Lamate y yo en un informe para la Fundación Alternativas, las patentes de los medicamentos son un fenómeno relativamente reciente. A principios del siglo XX se descubren medicamentos como la penicilina en 1928, la insulina, la anteriormente citada vacuna de la polio, que fueron puestos a disposición de los ciudadanos de una forma asequible. No existían patentes. Sin embargo, ya a partir de los años 50, en Estados Unidos comienza una creciente privatización de la investigación y de la comercialización de la I+D médica. Se respalda a través de leyes que van dirigidas a consolidar los beneficios de las inversiones privadas en la industria farmacéutica. Son los inversores privados de las compañías farmacéuticas los que de alguna manera empiezan a presionar para conseguir la aplicación de patentes en la fabricación de medicamentos. En Estados Unidos, las patentes de los medicamentos se introdujeron fundamentalmente por las presiones de la propia industria farmacéutica. De una forma clara, se priorizó las ganancias sobre la salud de la población. En los países europeos se incorporaron más tardíamente. En 1967 Alemania, en 1968 Francia, 1977 Suiza, 1980 Italia. España no introdujo las patentes de los medicamentos hasta 1986 y no entró en vigor hasta octubre de 1992, como consecuencia del tratado, de la firma del Tratado
de la Unión Europea. Como dato curioso, os diré que en la década del 60, el gobierno laborista de Harold Wilson en Gran Bretaña anuló las patentes sobre los antibióticos para importarlos de Italia para conseguir ahorrar dinero para el Servicio Nacional de Salud británico. Pero ahí estábamos, pero esto cambia. Y justamente cambió unos pocos años antes de la crisis del VIH-Sida. Las grandes farmacéuticas fueron capaces de convencer a los gobiernos no solo de que deberían ellos elaborar leyes en cada estado para protección de los medicamentos y de la propiedad intelectual, sino que consideraron que era necesario aplicar los monopolios con carácter global a nivel mundial. Y así surge un nuevo marco, que se constituye en el ADPIC, ADPIC, el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, TRIPS en la terminología anglosajona. El acuerdo sobre los ADPIC se realizó en las reuniones de la Organización Mundial de Comercio sobre Comercio y Aranceles en 1994, y el acuerdo entró en vigor en enero de 1995. De esta manera se generaliza globalmente, mundialmente, el uso de patentes de los medicamentos. Este acuerdo fue el resultado de la presión sobre los gobiernos de las empresas multinacionales de Estados Unidos, Japón, Alemania, Suiza y algún otro país europeo para imponer la propiedad intelectual. Ahí las empresas farmacéuticas constituyeron un lobby poderosísimo. Bristol Myers, Merck, Pfizer, Johnson Johnson intervinieron de forma activa en la redacción del acuerdo. La patente de un fármaco supone un periodo de tiempo de exclusividad en el mercado, como la patente general. En este caso, al menos 20 años. Digo al menos porque siempre es más. Luego veréis, si nos da tiempo, algún caso muy ilustrativo con respecto a esto. A través de las marañas de patentes, de las exclusividades, etcétera, las empresas prolongan el periodo donde tienen el monopolio del medicamento y por lo tanto ningún otro fabricante puede sacar al mercado esa fórmula. El monopolio permite, por tanto, a las empresas algo que es determinante, es fijar el precio. A partir del monopolio, la empresa farmacéutica puede fijar el precio que desee en Estados Unidos. Puede fijar que es el precio que va luego a ser el que se sigue en Europa, en la EMA, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero el precio inicialmente se pone de manera absolutamente libre por parte de las empresas farmacéuticas. Por lo tanto, las empresas farmacéuticas no se limitan a lo que sería razonable, poner un sistema en el que expones tus costes de investigación y desarrollo, tus costes de producción y fabricación, tus costes de marketing, distribución, tus costes... no, esto no se hace así. Y un beneficio razonable. No se expone de esta manera, sino que la empresa pone el precio que quiere. Por lo tanto, pone un sobreprecio a los medicamentos sobre el coste real que ha tenido para ellos la investigación, desarrollo, producción, para obtener beneficios adicionales. Por lo tanto, el monopolio tiene un efecto tremendo porque permite fijar el precio que desee a la industria farmacéutica. La patente actúa, por tanto, como un impuesto indirecto sobre los pacientes y los servicios de salud, que teóricamente es para financiar la investigación y desarrollo. Luego comentaremos esto más detalladamente. El efecto principal de este modelo de patentes sin precios, ¿cuál ha sido? Al principio, ADPIC se pensaba que esto no iba a tener una influencia excesiva. Sin embargo, el modelo de patentes sin precios ha determinado una escalada constante de los precios de los medicamentos que ha generado un profundo desequilibrio entre el interés público y los beneficios de las empresas farmacéuticas. Ellen de Hoen, que es una mujer magnífica, que dirige Medicine Law and Policy, una
revista de enorme prestigio, señalaba cómo hasta el acuerdo de ACPIC se consideraba que patentar artículos de primera necesidad como los alimentos o los medicamentos era un acto contra el interés público. Y efectivamente eso es lo que se ha convertido el ACPIC en su evolución. El acuerdo ACPIC establece, por tanto, repitámoslo, que el propietario de la patente de un medicamento tiene un monopolio para su comercialización y para el establecimiento del precio durante un periodo de 20 años desde la solicitud y registro, donde no hay competencia y, evidentemente, el precio se sitúa muy por encima de los costes de investigación, desarrollo y producción. Todavía se reforzó más el ACPIC del año 95 con sucesivas modificaciones en el ACPIC Plus y los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio es que Estados Unidos firma acuerdos con países como Uruguay o como Sudáfrica, se llaman tratados de libre comercio, donde también se incluyen los medicamentos y en ellos se establecen normas de sanción. Estados Unidos dispone de la sección 301, que cuando un país intenta saltarse la patente estableciendo una licencia obligatoria o intentando poner en marcha otros métodos alternativos, inmediatamente recibe sanciones económicas a través de la sección 301. Fijaros la importancia y calado de los tratados de libre comercio en este punto. Fijaros ahora lo que ha supuesto esto con algún dato. Los medicamentos de marca, los nuevos medicamentos, los medicamentos de patente representan solo el 8% del total. Sin embargo, frente al 92% de los genéricos. Sin embargo, este 8% es responsable del 84% del gasto en medicamentos en los Estados Unidos. Fijaros que entre 2000 y 2017, después de ajustar por inflación, el gasto en medicamentos aumentó un 76%, cifra absolutamente demoledora. En nuestro país, el gasto farmacéutico hospitalario ha experimentado un aumento continuado, desde los 2.324 millones de euros en 2003 a 6.613 millones de euros en 2018. Un aumento exponencial. El gasto farmacéutico hospitalario, que respecto al gasto total representaba un 21% en 2003, pasa a ser nada menos que de un 39% en 2018. Fijaros la importancia porque ahora, en 2023, ha llegado al 43%. El 43% del gasto farmacéutico es gasto farmacéutico hospitalario. Esto, fijaros, se ha determinado que en los hospitales, el capítulo 2, que es donde está farmacia, junto con otros bienes y suministros, pues en este momento, habitualmente un 60% del gasto hospitalario era personal y un 40% era capítulo 2. Bueno, pues se está invirtiendo porque el gasto farmacéutico hospitalario está impactando enormemente en los presupuestos hospitalarios. Estos incrementos de precios se corresponden con un aumento dramático en la actividad de patentes en el sector farmacéutico. Han aumentado de manera extraordinaria el número de patentes. El número de patentes concedidas en Estados Unidos creció de 1.580 patentes en 2005 a 3.742 en 2015. Y bueno, uno puede pensar, bueno, esto ha habido mucha investigación y por lo tanto esto es la manera de avanzar. Pero a continuación uno lee que nada menos que el 80% de las nuevas patentes están relacionadas con medicamentos ya existentes. Es decir, que se establecen nuevas patentes sobre medicamentos ya existentes para prolongar el periodo de monopolio. Pues en este escenario terrible sucedieron una serie de acontecimientos que empiezan a demostrar las consecuencias terribles sobre los ciudadanos, sobre el sistema sanitario,
que tiene este modelo de patentes y precios. La primera fue la aparición de los medicamentos antirretrovirales para el VIH-Sida. La terapia combinada que surge y que es capaz de mejorar la vida y la calidad de los enfermos, pero que curiosamente no podían ser utilizados por su precio excesivo. La nueva terapia combinada antirretroviral eh, para una situación epidémica mortal en países africanos y en países en desarrollo, no podían utilizar el medicamento porque las empresas farmacéuticas el tratamiento combinado lo facturaban a 10.000, 15.000 euros persona al año, precio que era inasumible para los medios disponibles en estos países de África y países en desarrollo. La razón de precios tan altos era el coste de investigación y producción. No. Hoy sabemos, a través de estudios de Andrew Hill, la Universidad de Londres, que el coste de producción era solo de unos cientos de dólares, pero se vendían con unos márgenes de beneficio enormes. La imposibilidad de acceder a estos medicamentos y la negativa de las empresas farmacéuticas a permitir licencias voluntarias y a la fabricación de genéricos produjo una reacción ciudadana muy importante en Sudáfrica y Brasil. Sudáfrica estaba pasando por una crisis terrible. Morían cientos de jóvenes, mujeres en edad fértil por SIDA y no podían utilizar los antirretrovirales. Entonces hubo una movilización ciudadana tan importante que obligó al gobierno de Sudáfrica a incorporar a su legislación medidas para favorecer la utilización de medicamentos genéricos a menor precio mediante la aplicación de licencias obligatorias. Pero la reacción de las grandes farmacéuticas, Bristol Myers y GlaxoSmithKline, fue tremenda, de una fuerza y dureza inusual, demandando al gobierno de Sudáfrica ante el Tribunal de Pretoria para bloquear la medida y solicitando la aplicación de sanciones a través de la sección 301 al gobierno de Estados Unidos. Estos hechos tan tremendos llevaron a que los países del sur global presentaran ante la Organización Mundial de Comercio unas propuestas de cambio para que esta situación no siguiera adelante. Se produjo una negociación que terminó de una forma débil y parcial en la Declaración de Doha de 2001 sobre medicamentos y salud pública. En esta Declaración de Doha se afirma el derecho de los países a adoptar medidas para proteger la salud pública mediante la aplicación de licencias obligatorias e importaciones paralelas cuando se considerara que la situación supusiera un grave riesgo para la salud de la población. Sin embargo, no ha sido apenas aplicada. El número de declaraciones obligatorias hasta hoy ha sido minoritario, no llega a la decena. La última declaración obligatoria ha sido de Colombia, que ha tenido un acto de valentía y ha aplicado una licencia obligatoria para dolutegravir. Pero en nuestro país también experimentamos esta situación y lo experimentamos con la aparición de los antirretrovirales de acción directa para la hepatitis C, cuando Sofosbuvir apareció en el mercado como una terapia capaz de curar y Gilead le puso en Estados Unidos $83.000 y en España inicialmente $72.000. Esto motivó, 72.000 euros, perdón. Esto motivó la adopción inmediata de una estrategia de racionamiento del medicamento por parte del gobierno del PP, medida que fue respondida por la movilización de los enfermos a través de la plataforma de afectados de la hepatitis C, que consiguieron, a través de su movilización, acceder al medicamento. Pero otra señal más de la situación terrible a la que nos llevaba el modelo de patentes y precios fue la pandemia. La utilización de vacunas en la pandemia ha sido el ejemplo más demoledor. Un informe del Centro de Investigación SOMO de Holanda demuestra que Pfizer, BioNTech, Moderna y Sinovac inflaron los precios, mientras, curiosamente, recibían dinero público para la investigación
Y no solamente eso, sino que los acuerdos de compra anticipada hacían que sus riesgos, los riesgos que aduce la industria farmacéutica, fueran mínimos. Pero no solamente eso, sino que además se produjo un apartheid vacunal, recordar las declaraciones del director general de la OMS, porque estas vacunas no podían llegar a los países con ingresos medios y bajos y África tuvo millones de muertes que podrían haberse evitado simplemente con una fabricación pública o con precios adecuados de las vacunas. Estas empresas han tenido un beneficio de 90.000 millones de dólares al año, curiosamente, en vacunas que han sido financiadas y desarrolladas con dinero público. Pero otra señal teníamos acerca de este modelo terrible que afectaba a la propia capacidad asistencial, que es el cáncer. Los medicamentos contra el cáncer tienen una media de coste de tratamiento año entre 100.000 y 120.000 euros al año. Esto es una cifra absolutamente inasumible. Es decir, en Estados Unidos supone la ruina, en España supone que el gasto sanitario a nivel hospitalario, como hablábamos antes, haya crecido de una manera sensible. Otro ejemplo, muy curioso además, los CAR-T, los medicamentos para la leucemia y el linfoma. Esto es el precio. Realmente no son medicamentos, es un procedimiento, pero está etiquetado como si fuera un medicamento. Son 350.000 euros al año por tratamiento. Tenemos en el Hospital Clínic de Barcelona, tenemos a Manel Joan, que usando la posibilidad de la exención hospitalaria es un mecanismo que permite que un hospital pueda, para un paciente en concreto, fabricar una determinada medicación. Pues usando la exención hospitalaria, Joan Manel consigue, por alrededor de entre 60.000 y 70.000 euros, fabricar lo que la industria cobra al ministerio y a las comunidades autónomas por 350.000 euros. Esto, como veis, son datos terribles, pero también los tenemos con respecto a las enfermedades huérfanas. Hasta ahora, la industria farmacéutica lo que luchaba era por los nichos de éxito, los blockbusters, es decir, aquellos medicamentos que sirven para una gran cantidad de pacientes, para la hipertensión, para la hipercolesterolemia, etcétera, etcétera. Esto era un gran negocio. Ahí, como sabéis, la actuación general ha sido, a través de las guías clínicas, ir bajando el nivel de colesterol, que si les dejan dirán que debe estar en cero, porque de esta manera venden más medicamentos, ¿no? Pero ahora la estrategia de negocio son los medicamentos huérfanos, estos medicamentos para enfermedades raras, donde los precios llegan a ser asombrosos para la atrofia muscular espinal o para cualquier otra enfermedad. Pueden llegar hasta 1.500.000 euros por tratamiento. Este tipo de tratamientos además se extienden a otras indicaciones y le permiten una gran rentabilidad a la industria farmacéutica. Y uno se pregunta, ¿y esto por qué ocurre? ¿Por qué son tan caros los medicamentos? ¿Es la investigación tan cara, la producción? ¿Cuál es el problema? La industria farmacéutica, la Big Pharma, las grandes industrias farmacéuticas, justifican los altos precios de una manera continua, explicando siempre lo mismo. Los gastos en investigación y desarrollo de un fármaco son muy altos, el riesgo de no tener una molécula que finalmente sirva es muy alto, porque además utilizamos los beneficios en el desarrollo de nuevas moléculas. Y si nosotros no tenemos el incentivo de recibir un dinero suficiente, no vamos a estar interesados en el desarrollo de nuevas moléculas. Y el otro elemento, el precio por valor. Las compañías farmacéuticas hacen todo lo posible por convencer a los gobiernos, a los formuladores de políticas y también a los ciudadanos
de que los altos precios están justificados debido al valor, el valor, el valor que representan los nuevos medicamentos, que ellos lo expresan fundamentalmente diciendo, por ejemplo, en el caso del sofosbuvir, lo que decía Gilead es, oiga, esto vale mucho dinero, pero si no tratamos a los pacientes, pues tendrían que hacerse un trasplante hepático y el coste sería mayor. El valor es una trampa en este esquema, ese concepto de valor, porque es un concepto de valor monetario. Y aquí ese concepto de valor monetario no funciona así en el campo del medicamento. Fijaros que hay un elemento clave, el agua. Si nosotros decimos que el agua, que es indispensable para vivir, y si no se mueren, deberíamos poner un precio elevadísimo al agua. O si tenemos un paciente con una apendicitis aguda, que hay que hacerle una intervención porque si no se muere, la apendicitis aguda, según este modelo, la apendicectomía debería tener un precio demoledor. Por lo tanto, la idea del valor, la idea del valor está muy metida en la industria farmacéutica. Y veréis que continuamente en sus medios de expresión, Diario Farma y otros, continuamente hablan del precio por valor, el precio por valor, porque para ellos es una manera de justificar que no tienen por qué tener un sistema que calcule la investigación y desarrollo, la producción, el marketing y distribución y un beneficio adecuado, un beneficio normal. No, eso tiene que ser opaco. Ellos tienen que fijar el precio por valor. El otro argumento de la industria farmacéutica son los altos costos y los riesgos asociados al proceso de investigación y desarrollo. Pero Els Torrell, que es un autor que ha hecho una investigación sobre estos, ha demostrado que ninguna de estas razones es válida. Los precios realmente son el resultado de una decisión social y política de confiar en un modelo de negocio que tiene fines de lucro para la innovación médica y que eso lleva de una manera natural a vender los medicamentos al precio más alto posible. Pero esta situación ha generado un grave problema. Como consecuencia de este sistema, los sistemas de salud en el mundo se encuentran en una enorme dificultad, y los ciudadanos, para poder pagar los medicamentos, cada vez más caros, con desigualdades crecientes en el acceso a los medicamentos. Y esto ha determinado, por ejemplo, en Estados Unidos insólito. Insólito que el Congreso de los Estados Unidos cite a las compañías farmacéuticas. Esto podéis entrar en las actas del Congreso americano, como Bernie Sanders ha ido citando a los responsables de estas compañías para decirles que la situación en Estados Unidos se había convertido en insostenible. El ejemplo de la insulina es claro. La insulina en Estados Unidos, los ciudadanos llegaron a un momento en que tenían que decidir si comprar la insulina o comer. Entonces, en un caso caían en un coma hipoglucémico y en el otro en un coma hiperglucémico, en un coma diabético, en un coma acidótico. Esto les ha llevado a establecer límites. A partir de 3.000 euros de gasto en la compra de insulina, interviene el Medicare para cubrir el gasto del paciente. Pero además se ha llegado en Estados Unidos a cuestionar el modelo de patentes y a intervenir de una manera activa en un mundo, como es el americano, donde eso es casi imposible y donde los lobbies farmacéuticos son de un poder extremo. Pero hoy forma parte de las pautas que incluso la señora Kamala Harris hace como propuesta. Vamos a ver ahora, vamos a analizar paso a paso cómo funciona esto. En primer lugar, la investigación médica. La investigación médica está fundamentalmente financiada públicamente. Esto ya lo sabemos hoy perfectamente. Por cierto, además del dinero público que se da para investigar en una determinada línea, hay que tener en cuenta que para llevar adelante ese proceso se necesita una infraestructura que permita el desarrollo de la investigación médica, que esto lo hacen las universidades y los institutos de investigación pública, los NIH o otras instituciones sin fines de lucro, que se dedican a la investigación básica y a la investigación orientada a la aplicación.
Por lo tanto, una porción significativamente muy importante del conocimiento está financiado públicamente y es el que luego utilizan las industrias farmacéuticas en las etapas posteriores del sistema de producción de medicamentos. Una forma habitual y común en Estados Unidos, que consagró una ley, es la ley Bayh-Dole, es que los investigadores médicos públicos, los que trabajan en instituciones públicas, cuando descubren una molécula prometedora para el desarrollo de un posible medicamento posterior, establecen un contrato o desarrollan una propia empresa. Establecen un contrato con una empresa privada o desarrollan su propia empresa. A continuación, viene la gran industria farmacéutica, que lo que hace es o bien comprar esa empresa o bien, como previamente han entrado en el desarrollo de la empresa, se quedan con la patente. La patente queda en poder de las empresas que han estado involucradas en el contrato. Esta ley Bayh-Dole fue tremendo porque ha llevado a que los investigadores, cuando terminan una determinada molécula prometedora, entren en este sistema que es tremendo para luego la fijación de precios. Según un estudio de Robinson, las asociaciones de la industria farmacéutica con universidades e instituciones privadas forman parte de su estrategia de investigación y desarrollo. Eso les permite disponer y retener una cartera de innovación sin los costes de investigación, por lo tanto, sin los riesgos y costes de ejecutar estos proyectos internamente en la propia empresa. Esta estrategia implica, claro, una transferencia de investigación del sector público al sector privado. En un trabajo también de Esther de Haan, muestra que esto es muy interesante este trabajo, porque este trabajo demuestra que la estrategia de las grandes empresas farmacéuticas ha cambiado. La estrategia tradicional de las empresas que fabricaban el ibuprofeno, etcétera, eso ha cambiado totalmente. Ahora, las grandes empresas farmacéuticas, en lugar de investigación y desarrollo, dice Esther de Haan, han pasado a ser de búsqueda y desarrollo. ¿Por qué de búsqueda? Porque lo que hacen es buscar dónde está desarrollada una determinada molécula prometedora para iniciar ahí su camino, pero no hacen una investigación fundamental desde el interior de sus propias empresas. Por eso propone la sustitución de investigación y desarrollo para las empresas farmacéuticas por búsqueda y desarrollo. Una vez que ya tenemos esa molécula prometedora, evidentemente empieza fase 1, fase 2, empezamos la fase 3, en la que hay que probar la efectividad, la seguridad y los posibles efectos secundarios de los medicamentos potencialmente útiles. Como sabéis bien, esto se realiza por medio de los ensayos clínicos controlados aleatorios o no. Las estimaciones de los costes de estos ensayos clínicos varían ampliamente, porque en esto la industria farmacéutica es totalmente opaca y tiene una falta de transparencia absoluta. En las estimaciones, los diferentes trabajos que hay plantean entre 500 y 600 millones de dólares hasta en la estimación más alejada, 4.000 millones de dólares por ensayo clínico. Joan Ramón Laporte, en un artículo en una entrevista que ha realizado en nuestra revista, comentaba y decía, voy a leer textualmente lo que decía, dado que el principal promotor de los ensayos clínicos en el mundo es la industria farmacéutica, las preguntas de la investigación clínica con medicamentos vienen, podríamos decir, sesgadas. En todo caso, son las formuladas por el interesado en vender medicamentos. Este es un punto muy clave. En España hay un cierto orgullo porque hacemos muchos ensayos clínicos, muchos más que el resto de Europa. Y esto se pone como un dato a favor. No sé si es así realmente, porque nosotros hacemos ensayos clínicos en fase 4 generalmente, más tienen efecto de difusión y propaganda que de investigación alguna.
Una vez que hemos terminado esto, entramos en la fase de difusión, es decir, una vez que una molécula ha demostrado su eficacia, hay que difundir su conocimiento para la utilización en la práctica clínica. Pero claro, ahí viene cómo actúa la empresa farmacéutica. Las empresas farmacéuticas dependen de sus resultados económicos, por lo tanto, dependen fundamentalmente de la publicidad y perdón, del cabildeo, es decir, la acción de lobby sobre los diferentes actores que tienen que introducir ese medicamento en la práctica clínica. Las compañías farmacéuticas van totalmente sus políticas dirigidas a los profesionales de la atención médica para conseguir la utilización de un medicamento. Pero esto no puede, a veces no corresponde con una prescripción adecuada y apropiada para determinados enfermos. Y a veces genera terribles problemas, como el caso del Vioxx, por ejemplo, que durante mucho tiempo se ocultó que producía infarto agudo de miocardio y se ocultó esa información que la empresa disponía. Por lo tanto, es un problema porque el sistema proporciona un notable incentivo para los abusos, en forma de tergiversar las indicaciones y, por tanto, la seguridad de los pacientes. Un informe que hemos publicado recientemente en la revista de Ángel María Martín, con datos del 2002, ha utilizado datos del 2002 de la propia farmaindustria. Entonces, demuestra que las empresas farmacéuticas en nuestro país destinaron 103 millones de euros a los profesionales sanitarios por conceptos que van desde la asistencia a congresos hasta los pagos por servicios realizados. Los pagos por servicios realizados que, en función del interés terapéutico estratégico de la multinacional correspondiente y del valor que tenga para ellos ese profesional, van aumentando el dinero correspondiente, que puede ir desde el coste de una comida hasta decenas de miles de euros por servicios realizados. Estos pagos son dirigidos a unas figuras determinadas, los líderes de interés, que en inglés conocemos con el término KOL, K-O-L, el acrónimo en inglés, que son personajes con influencia, prestigio y credibilidad, que expanden los mensajes entre los colegas de cada especialidad. Son referentes que extienden su influencia entre el resto de los profesionales. Las especialidades más remuneradas en este estudio son oncología médica, hematología, dermatología y reumatología, que curiosamente representan solo el 6% de los profesionales del Sistema Nacional de Salud, pero sin embargo aportan el 50% de los líderes de opinión. ¿Alguien puede creer que es fruto del azar que un 18,5% del gasto farmacéutico hospitalario sea en oncología y el 11,5% en hematología? Y que la inversión de las multinacionales farmacéuticas en líderes de opinión de oncología y hematología sea del 18,6% y del 11,6%. Una pregunta. 22 enfermedades concentran el 74% de los líderes de opinión que ganan más de 15.000 euros al año. La industria farmacéutica eufemísticamente llama a esto transferencias de valor, pero uno no sabe muy bien si es realmente inversión en acciones de un mercado de valores por el beneficio económico que les reporta esta situación. Al igual ocurre con el tema de la formación médica. ¿Es normal que un país como el nuestro o la formación médica esté en manos de la industria farmacéutica? ¿Es normal que la formación médica eh, continuada esté en manos de la industria farmacéutica? Yo creo que esto es un problema enorme. Y dices, bueno, ¿cómo? Las comunidades autónomas no podrían financiar estos gastos. Hombre, si
ahorráramos el sobreprecio de los medicamentos, como dice Fernando Lamata, tendríamos más de 7.000 millones para financiar la formación de todos nuestros profesionales. La falta de transparencia ligada a este sistema de monopolio de patentes, además, ha acabado y ha disminuido de manera exponencial la investigación libre de diferentes grupos de investigación. Nos encontramos, pues, con una paradoja, como ocurrió de forma descarada en la pandemia. Los gobiernos dedican miles de millones en la fase inicial de desarrollo de nuevas moléculas y a continuación compran los resultados de la investigación a precios desmesurados e inflados por los monopolios. Dean Baker, que es un especialista de la Universidad de Columbia, del centro CEPR, en un estudio señala que la financiación pública y producción pública de medicamentos en Estados Unidos provocaría un ahorro de 330.000 millones de dólares al año. Está claro que este dinero ahorrado a través de eliminar los altos precios sería capaz de financiar el sistema de investigación y desarrollo con fondos públicos. Hay que tener en cuenta que, según la propia declaración de la patronal farmacéutica Pharma, la industria farmacéutica en Estados Unidos dedica 50.000 millones de dólares al año a investigación. Y acabamos de ver, según el dato de Baker, se pueden ahorrar 330.000 millones de dólares. Baker, por tanto, propone un modelo de investigación libre financiada con fondos públicos. El argumento de la industria farmacéutica es el que señalábamos antes. La falta de patentes disminuiría la inversión, no se producirían nuevos fármacos, se frenaría, por tanto, la respuesta a las enfermedades, etcétera, etcétera. Pero ya hemos señalado que esto no es así. La abolición de las patentes es científica, social, moral, preferible, y también económica y financieramente rentable, sociopolítica y organizativamente viable. Estas palabras son de Rader, que es uno de los investigadores que ha hecho un trabajo sobre el sistema de investigación y producción de medicamentos en Estados Unidos. Las 20 compañías farmacéuticas más grandes del mundo entregaron casi tanto dinero a los accionistas y ejecutivos como para el resto de las funciones de desarrollo. Es decir, ¿cómo es posible que durante la pandemia de COVID-19, según ha revelado las cifras, la Alianza de Vacunas para el Pueblo, en la Cumbre Mundial de la Salud en Berlín, fuera mucho menor el dinero dedicado a investigación y desarrollo de nuevas que a retribuir a sus ejecutivos y a sus accionistas. En Novartis y AbbVie, ahora a ver si me ha perdido el dato. Voy un momento para dar el dato exacto de la financiación de Novartis y AbbVie. Los accionistas y ejecutivos de AbbVie y Novartis recibieron más de 10.000 millones de dólares de los que las empresas gastaron en investigación y desarrollo. Y Johnson & Johnson, 4.600 millones de dólares más que en investigación y desarrollo. Es decir, que las empresas retribuyen más a sus ejecutivos y a sus accionistas que lo que dedican a investigación y desarrollo. Esto es un dato estremecedor porque refleja claramente cuál es la estrategia. Uno de los líderes de la industria farmacéutica hizo una declaración que siempre me gusta recordar, y es que dijo: los medicamentos y las vacunas tienen a veces un efecto secundario muy prometedor, y es que nos hacen inmensamente ricos. Este es el panorama.
Vamos a, por ejemplo, a otro ejemplo. Las grandes empresas farmacéuticas han conseguido, por ejemplo, en Europa, eh, mm, convencer, o por lo menos han avanzado en este sentido, un relato consistente en que la investigación y desarrollo de nuevos fármacos para la resistencia antimicrobiana solo es rentable si recibe incentivos y compensaciones adicionales. Por ello, proponen que la financiación para que puedan dedicarse a la investigación sobre nuevos fármacos para la resistencia antimicrobiana solo es posible si se prolonga el periodo de exclusividad de la patente de otros fármacos de la empresa. Es lo que denominan, escuchen bien, vales de exclusividad. Se trata, como ven, de una estrategia de la Big Pharma de intentar prolongar el periodo máximo de exclusividad de las patentes para mantener el monopolio y los altos precios. Pero es un planteamiento absolutamente perverso, como han dejado claro en diferentes informes que este no puede ser un instrumento para financiar el desarrollo de nuevos medicamentos frente a la resistencia antibiótica. Es evidente que, voy a poner ahora, voy a saltarme y voy a ir a un dato de un medicamento en concreto, Keytruda. Keytruda es un medicamento que pertenece a Merck, que es una clase de medicamentos que se dirige, es un inhibidor de los puntos de control inmunológico, se utiliza para la inmunoterapia contra el cáncer. Se aprueba por vez primera en septiembre de 2014. En julio del 2023 había recibido 35 aprobaciones adicionales, es decir, patentes adicionales de la FDA para 16 tipos de cáncer. Las ventas mundiales de Keytruda son de 27,19 mil millones de dólares en 2024. En 2023, las ventas globales de Keytruda fueron 25.000 millones de dólares. Keytruda representa para esta empresa el 47%, Merck, de sus ingresos farmacéuticos. Pues bien, en julio de 2022 había al menos 180 solicitudes de patentes y 78 patentes concedidas para cubrir Keytruda y sus diversas indicaciones. El 61% de las solicitudes de patentes se habían presentado después de la primera del 2014. Esto es un ejemplo de que un fármaco que tenía que haber acabado su monopolio, en la actualidad dispone de ha dispuesto de 37 años de protección de la patente. Este medicamento va a sustituir a Humira, que es el medicamento que más dinero ha producido a la industria farmacéutica. Nos encontramos, pues, que, como ven, el actual modelo de patentes y precios genera unos efectos absolutamente muy difíciles de aceptar. En primer lugar, genera falta de acceso de los ciudadanos al medicamento que precisan a través de los altos precios y constituye un problema terrible para los servicios de salud. Pero afecta también al ejercicio profesional de los propios médicos, que ven cómo la enorme presencia de la industria farmacéutica en todas las fases de investigación, desarrollo y producción afecta enormemente a su ejercicio médico. En segundo lugar, en tercer lugar, porque la industria farmacéutica orienta su investigación y desarrollo no a las necesidades de salud de la población, a los problemas de salud de la población, sino a aquellos aspectos en los que puede conseguir un beneficio importante y un beneficio adicional. Por lo tanto, solucionar estos problemas que citábamos, por ejemplo, de los profesionales de los COL, o solucionar estos problemas, solo es posible si somos capaces de cambiar el modelo de patentes y precios a un modelo sin patentes, a un modelo, como señalaba Rader, en el que
no existan las patentes y la investigación sea abierta. Porque mientras exista el sistema de patentes y monopolio del mercado por parte de las empresas farmacéuticas, la situación no mejorará. Esto, por lo tanto, desde la perspectiva de la calidad asistencial, tiene un valor porque nuestros profesionales tienen que actuar con eficacia, calidad y seguridad. Y para eso tienen que ser responsables y para eso tienen que tener la capacidad de decir que no a la industria farmacéutica y no verse sometidos al control absolutamente terrible que la industria hace sobre los profesionales y su práctica clínica. Bien, y ahora estaré a vuestra disposición a las preguntas que queráis hacerme. Bueno, pues a continuación, después de esta interesante charla, podéis comentar, preguntar lo que queráis a través del chat o directamente abrís el micrófono. Como somos pocos, pues podéis comentarlo. Bueno, Ramón, a ver, ya sabíamos parte del discurso, ¿no? Pero el hecho de aportar datos tan tremendos, ¿no? Sobre la realidad, pues la verdad es que te deja con una depresión profunda, ¿no? Sobre la situación en la que estamos y las grandes dificultades para revertirla, además, ¿no? Es decir, bueno, tú ahora rompe esto que está respaldado por todos los países y con el poder tan tremendo que tienen las multinacionales y concretamente las farmacéuticas. Y claro, yo creo que en el fondo todos pensamos que efectivamente la investigación empieza en el ámbito público, ¿no? Ya sea a través de los institutos de investigación o otras estructuras relacionadas. Claro, probablemente si hubiera una unidad, ¿no? Es decir, si los sistemas públicos se reunieran, fomentaran la investigación sobre los temas realmente con impacto en la población y empezaran a desarrollar, pues, incluso todo el proceso, es decir, desde la, los ensayos, la investigación, después la producción. Incluso también, pues, bueno, el marketing no procedería mucho, ¿no? Pero la distribución, etcétera, esto se podría soslayar en parte. Claro, parece algo imposible porque se te van a echar encima las multinacionales, Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Hay alguna salida de verdad, más que la esperanza un poco infundada o irracional? Bueno, yo, como os comentaba, la situación en Estados Unidos es siempre un elemento de referencia. Yo, en el seguimiento que hacemos de las publicaciones en Estados Unidos y de las actividades, jamás en estos 3, 4 últimos años había habido tal capacidad de crítica, es decir, que tú ves que el New York Times publica artículos diciendo esto no puede continuar así, etcétera, etcétera. Claro, ellos, bien es cierto que ellos hacen una reducción, es decir, ellos se quejan de que en Europa se paga menos. En Europa pagamos menos que en Estados Unidos porque el precio de Estados Unidos es un 20% menos en Europa y tal. Porque en Europa se puede negociar el precio inicial. Bien es cierto que el precio, la cosa funciona así. Una vez que la FDA aprueba el medicamento, la industria farmacéutica pone el precio que quiere. Entonces llega a Europa, la EMA se limita a aprobar el medicamento y a continuación llega a los diferentes países. En los países es la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios la que hace también este proceso y el proceso de fijación de precio lo hace la Comisión Interministerial de Precios, que es la que negocia y no consigue más de un 20% sobre el precio de referencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en Estados Unidos se quejan de ese 20%, ¿no? Pero también de la necesidad de cambiar el sistema. Yo cuando he visto
las propuestas de Kamala Harris o las anteriores del propio Biden, o la lucha de Bernie Sanders en el Congreso, citando y increpando a los consejeros delegados, a los CEOs de la industria farmacéutica, pensé que esto hay elementos de cambio. Lo que pasa es que al mismo tiempo, esta industria farmacéutica que está sometida a esto es la mayor financiadora de los candidatos a la elección presidencial. Es decir, es increíble porque son los que están pagando parte de la elección presidencial, con lo cual es complicado. Eh, hace poco también en nuestra revista publicó Javier Padilla, el actual secretario de Estado, la posibilidad de una empresa de fabricación pública. Y veis que se ha desarrollado una empresa mixta, público-privada, para la fabricación. Puede comenzarse por aquí, podría intentarse, a través de la fabricación pública. Evidentemente, a nivel Estados Unidos, Alemania, Francia, en el contexto de la Unión Europea, por ejemplo, con el tema de la estrategia farmacéutica europea, es muy difícil avanzar, porque Francia y Alemania protegen a su industria farmacéutica, que es una industria farmacéutica. En España no tenemos una industria farmacéutica de ese estilo, de esa potencia. Y por lo tanto, en la Unión Europea es difícil avanzar. Es difícil avanzar en este campo de intentar llevar adelante que sean posibles licencias voluntarias, que haya fabricación de productos, etcétera, etcétera. Es muy difícil avanzar porque va en contra de sus propios intereses. Pero, ¿qué va a ocurrir, por otro lado? Si nosotros nos encontramos ahora con la medicina de precisión, que va a exigir unos costes muchísimo más altos, si es la industria farmacéutica la que los mantiene, ¿cómo vamos a desarrollar? En este momento los tratamientos oncológicos cuestan 100.000, 120.000 euros de media, pero con una medicina de precisión esos costes se van a disparar. Lo mismo va a ocurrir con el tratamiento de determinadas enfermedades huérfanas. Es decir, eh, hay un punto en el que el sistema quebrará si no se produce una solución. El ejemplo es el que os señalaba de la farmacia hospitalaria. La farmacia hospitalaria no puede aguantar, no puede aguantar, porque solo en medicamentos reumatológicos, inmunoterapias, etcétera, etcétera, de repente un hospital como La Paz va a tener más gasto en farmacia que en el resto de los capítulos, con lo cual es absolutamente imposible. Es decir, que alguna solución tiene que darse en el sistema. Lo que pasa es que los actores determinantes hay una industria farmacéutica con un extraordinario poder y fuerza, ¿eh? Y unos estados muy débiles para esto. Y ahora viene la pregunta, ¿y nuestros profesionales? ¿Qué haréis vosotros y nosotros, los profesionales? Estos call que reciben 15.000 euros al año de la industria farmacéutica por difundir un determinado fármaco. ¿Cuál es su posición? ¿Van a ser capaces de considerar que es necesario que eso no ocurra? Que uno no puede estar financiado por la industria farmacéutica cuando tiene que decidir cuál es el tratamiento adecuado para un paciente. Esa es una pregunta que desde el punto de vista de calidad asistencial os hago. Es decir, ¿es lógico mantener la formación médica continuada en manos de la industria farmacéutica? O la formación médica continuada te refieres a congresos, etcétera, ¿no? Cualquier cosa, la formación médica continuada entra continuamente. Es lógico que las guías de práctica clínica con respecto a determinadas enfermedades estén financiadas por la industria farmacéutica. Evidentemente no. De todas maneras, claro, el tema de los call es una parte del problema nada más, ¿no? Si no existen, siempre va a haber gente dispuesta a hacerlo. Pero yo creo que no es el pilar principal de este sobrecoste de los fármacos, ¿no? Es decir, que los líderes de opinión tienen influencia, pero también el acceso a la información, el acceso a la literatura y a las publicaciones cada vez es más fácil, ¿no?
y sacar tus propias conclusiones, pues cada vez es más fácil también, si tienes interés realmente, ¿no? Si te dejas llevar, no. Entonces yo, claro, efectivamente da la impresión de que este tema va a explotar en algún momento, o sea, es insostenible, o sea, es que además es un ejemplo de codicia exagerado, ¿no? Realmente, o sea, no, Es así. es inimaginable, o sea, ¿para qué quieren tanto dinero, ¿no? ¿Para qué quieren ganar tanto, ¿no? Y explotar tanto a la gente, que en el fondo es lo que consiguen. Entonces tiene que explotar, pero mientras tanto, claro, lo que estamos ahora sufriendo es el quebranto de los sistemas, ¿no? Y un factor poderoso es sin duda la subida de los fármacos, claro. Así es. Esta es la realidad en la que nos encontramos, ¿no? Es una realidad terrible y que ah, a medida que además la población es más anciana, es más, más demanda de fármacos, ¿no? Y entonces, claro, uno se pregunta, ahora este, por ejemplo, el lecanemab, ¿habéis visto la discusión con el lecanemab? El lecanemab, no sé si en el British o en el Lancet, publica, es un medicamento que sirve para retrasar la evolución de la enfermedad de Alzheimer. En el estudio que se ha publicado, en un 28% de los pacientes se produce un retraso en la evolución de la enfermedad de Alzheimer. ¿Vale? Entonces, hay determinados países que deciden que el coste del lecanemab no justifica para nada su administración por el beneficio que produce y rechazan la financiación del producto. Inmediatamente hubo un escrito de una serie de profesionales que se publicó en el diario El País diciendo que consideraban que era inaceptable esta posición porque no había medicamentos para el Alzheimer y este medicamento, al fin y al cabo, en un 28% de los pacientes, estamos hablando de pacientes en etapas precoces, que es donde daba el 28%. Eh, como era el único tratamiento, que había que darlo y que era una barbaridad no darlo. Y esto salió en la prensa en general, así expuesto, ¿no? Y ha generado después un debate enorme. Eh, Félix Bermejo el 12 de octubre está haciendo un estudio sobre esto, porque la Sociedad Española de Neurología se mostró también favorable al lecanemab, con el mismo argumento. Si no hay nada, demos algo. Claro, ese, si no hay nada, demos algo, es absolutamente tremendo, ¿eh? Es tremendo. En- Pero es lo que tú dices, claro, que eh, es muy fácil buscarse lo que llaman desenlaces o resultados primarios que tengan una relevancia muy escasa, ¿no? Si yo recuerdo un fármaco que además se debatió en la farmacia del 12 de octubre, que era para una enfermedad rara, que era costosísimo y que en general pues aumentaba muy poco la efectividad en el sentido de mayor capacidad de ambulación de los pacientes, ¿no? Era unos metros más, pero muy escaso, ¿no? Se denegó y efectivamente hubo una movida popular y al final, no en el 12, en otro hospital se le abasteció de este medicamento al paciente, ¿no? Claro, el sistema no se lo puede permitir esto, o sea, no puede ser, no puede ser. Así es. Jonay Ese es quería comentar algo, creo. Sí, bueno, por supuesto agradecer a Ramón, ¿no? Pues su ponencia, su brillante ponencia. Eh, También sacar a colación un comentario que ha habido en el chat, ¿no? Que yo creo que sería otro aspecto interesante a comentar ahora, ¿no? Efectivamente hay una captura, ¿no? Por parte por lo que hemos estado viendo, ¿no? Del Big Pharma, ¿no? Tanto digamos, de los países, ¿no? O de los decisores a nivel de países, ¿no? Como del mundo médico, ¿no? O de los, de los call, ¿no? Es decir, de los profesionales en sí, ¿no? Pero ¿qué papel puede tener, digamos, la ciudadanía o los pacientes en general, ¿no? Al fin y al cabo, estas decisiones, ¿no? Cuando se toman estas decisiones
Y si pensamos en economía de la salud, esto es coste-oportunidad, ¿no? Si dedicas recursos, ¿no? a un, a un medicamento de este tipo con esta efectividad, ¿no? Vas a dejar de utilizar esos recursos, ¿no? Para otras cosas, ¿no? Es decir, ¿qué papel tiene la ciudadanía o las asociaciones en general ciudadanas, ¿no? O los propios pacientes, ¿no? A veces nos encontramos, ¿no? Con que también las asociaciones de pacientes tienen también financiación, ¿no? También de la Big Pharma, ¿no? Entonces, no sé si Ramón nos puedes un poco hablar de esa otra parte, ¿no? Porque esto no es solamente cosa de los decisores y de los profesionales, ¿no? Sino de la sociedad en su conjunto, ¿no? Sí, las asociaciones de pacientes están financiadas en un 90% por la industria farmacéutica. La industria farmacéutica localiza a una determinada enfermedad, a un determinado grupo de pacientes y a continuación se produce una. Las asociaciones están ligadas a enfermedades en concreto, ¿vale? Ese es el modelo. Por lo tanto, ahí casi todos, hay una, no sé si habéis visto un vídeo, no sé un vídeo, es una foto en alguno de estos diarios donde aparece un médico y al lado un paciente y diciendo, quiero para mi paciente el medicamento fulanito. Bueno, esto es habitual. La gente necesita esperanzas y si alguien se las da, pues las exigen, ¿no? Es muy difícil. Y la población en general eh, en nuestro país no percibe el problema de los medicamentos, no lo percibe porque ellos acuden a su farmacia y a través de un copago obtienen el medicamento que precisan y cuando van al hospital le ponen el medicamento y no le comentan nada. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a dar charlas a asociaciones, etcétera, etcétera, la gente se asombra del tema. Se asombra, pero no lo percibe porque, eh, salvo casos muy específicos, la gente no vive eh, el acceso al medicamento como una dificultad en un país como España, donde eso está relativamente cubierto. No es así en otras partes del mundo, donde ahí sí que las asociaciones ciudadanas, los sindicatos, y hay montones de organizaciones. Es decir, algunas de ellas nosotros publicamos de vez en cuando artículos suyos, porque claro, allí sí que viven el problema. El problema que os citaba de la insulina en Estados Unidos es un problema brutal. Entonces, claro, pues ahí sí que la gente se moviliza e intenta buscar soluciones. Eh, es curioso porque la industria farmacéutica, incluso en estos que reclaman, los intenta comprar, diciendo, pues a vosotros os doy el medicamento más barato. Es una de las trampas de la industria farmacéutica americana, cuando hay un... Pero es difícil, es decir, esto es una cuestión que abordamos desde el punto de vista de los profesionales sanitarios, que somos los que de alguna manera nos vemos afectados en la práctica clínica, porque por ahora nuestros ciudadanos no se ven afectados. Ahora, ¿eso va a continuar en el futuro? Pues si este modelo se mantiene, no, porque no se podrá ah, eh, mantener todas las prestaciones o se exigirá a los ciudadanos que paguen parte de la factura, que esto es muy probablemente la solución que se dará. Es decir, cuando en un momento determinado el coste farmacéutico se haya incrementado de tal manera que sea insostenible, se le dirá a los ciudadanos que cuando vayan al hospital y le pongan la insulina o le pongan un ninotrópico, pues en ese momento tendrá que pagar no sé cuántos euros en la factura. Pero a día de hoy es difícil conseguir que las asociaciones como la Marea Blanca o y tal consideren que el tema de medicamentos es un tema que les afecta, porque a ellos lo que les afecta es que no tengan el médico de atención primaria, que no puedan acceder a su médico, que le den una cita para 3 meses para traumatología. Esos son los problemas que los ciudadanos tienen, los problemas inmediatos. El medicamento, hoy por hoy, no es un problema para la ciudadanía. Con lo cual, en nuestra labor es fundamentalmente difundir el conocimiento y explicar la importancia que tiene de que no es una importancia menor
posicionarse en la situación actual y obligar a que los partidos políticos, las instituciones, etcétera, sean capaces de posicionarse con este tema. Por eso para nosotros es importante pues, hablar con las instituciones para decir, esto está ocurriendo, esto está pasando en la Unión Europea, vamos a ver cómo hacemos esto, cómo España no hace un papel de liderazgo en este campo. Esta es un poco la misión que tenemos una asociación como la nuestra, intentar actuar institucional y políticamente para conseguir que esta situación no empeore aún más, sino que se establezcan medidas de mejora. No sé si hay alguna otra pregunta más. Quizá a lo mejor no en los medicamentos verdaderamente efectivos, ¿no? Pero en aquellos otros que no lo son tanto o que prácticamente no lo son, sino a veces todo lo contrario, el disponer de una agencia de evaluación Mm. conocida, de prestigio, con gente realmente buena que evalúe la calidad de los estudios y de los resultados, podría suponer a lo mejor que se ahorrara un poquito de dinero en el tema de fármacos, ¿no? Por supuesto, todo esto tiene que ir respaldado, como decías también, por los políticos, ¿no? Es decir, incluso con la capacidad de limitar ciertos fármacos porque se considere que, según las cuentas, pues realmente no compensa el aprobarlo y el derrochar un dinero que no lo tenemos para otras partidas también muy necesarias. Por ejemplo, el tema de la dotación de personal, ¿no? Que ahí podíamos arañar algo para pues minimizar un poquito todo el problema que estamos sufriendo ahora, ¿no? Es así, efectivamente. Si el gasto farmacéutico se redujera, esto Fernando Lamata tiene unos estudios perfectos del número de profesionales sanitarios, de enfermeras y médicos que se podía conseguir simplemente con un beneficio justo y razonable, es decir, teniendo las empresas un beneficio razonable. Pero claro, el problema es que un beneficio razonable está entre el 4, el 8, el 9%, ¿vale? Las empresas farmacéuticas tienen un beneficio medio del 18% y muchas de ellas tienen beneficios del 30 al 50%. Claro, esto evidentemente si consiguiéramos decir, oiga, no, mire, vamos a hacer una cosa muy sencilla. Usted me dice cuánto le ha costado la investigación, el desarrollo, cuánto le ha costado la producción, la fabricación, cuánto le ha costado el marketing y difusión, y todo lo que usted quiera. Y esto lo auditamos y le ponemos un beneficio razonable. ¿Está usted de acuerdo? Eso sería normal, ¿no? Si está de acuerdo, todo el proceso transparente y conocido. No, ellos no están de acuerdo con eso. Quieren el precio por valor, que es el elemento fundamental. Entonces, claro, si nosotros consiguiéramos ahorrar ese dinero, podríamos utilizarlo de una manera magnífica para formar a nuestros profesionales, ser el propio, el propio sistema de salud, el que formara a sus profesionales, el que hiciera la investigación pública, el que etcétera, etcétera, etcétera. Pero, claro, eso hay que cambiar el modelo. El modelo actual es lo que genera problema, que para Estados Unidos es un problema. Para Estados Unidos, ¿cuál es el problema? Estados Unidos es el país del mercado. Ellos no tienen problema con el mercado. Ellos tienen problema con el monopolio y la patente. Ellos dicen, si no hubiera monopolio y patentes, al entrar otras compañías, el medicamento disminuiría de precio. Por lo tanto, toda la estrategia de Estados Unidos es ver cómo acabamos con el monopolio que le concede la patente al- a la empresa farmacéutica por un fármaco determinado. Esa es su estrategia. Entonces, es el punto en el que estamos. Y nosotros en este momento, claro que podemos hacer cosas, pero las cosas, por ejemplo, el tema este que comentaba de Javier Padilla y la producción pública, introducir transparencia, obligar a transparencia en la, en la- a- que sean conocidos. ¿Por qué no se pueden conocer los costes de un medicamento? ¿Por qué no se puede? Es que fijaros la barbaridad.
en la negociación en este momento que hace la Comisión Interministerial de Precios con una empresa para un medicamento determinado no puede ser conocida. Es secreta. Y ganamos a través de la plataforma No es Sano, ganamos una sentencia para conseguir que pudiera conocerse cuál había sido el proceso de negociación. Recurrió la industria farmacéutica, un juez dio la razón y a continuación volvió a recurrir y otro juez anuló. Y tal. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible no poder conocer cuáles han sido los procesos de negociación para establecer un precio determinado? Eso sí que lo podemos hacer ciudadanamente y podemos conseguir la transparencia, decir, oiga, esto tiene que ser así. Hemos vivido, ¿os acordáis? Pandemia, los contratos tachados, la habitación en la que tenían que entrar para conocer, pero esto, ¿cómo es posible este grado de infamia, ¿no? Pero eso sí que se puede conseguir con movilización ciudadana, exigiendo transparencia, rendición de cuentas, etcétera, etcétera. En ese sentido, es una de nuestras apuestas. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? Ya última. Parece que no hay ninguna pregunta más. Pues Ramón, muchas gracias por tu participación y por esa charla estupenda que nos has dado y que nos has dado pues luz sobre un tema tan importante como es el tema del acceso al medicamento. Muchas gracias y hasta otra ocasión que seguro que la habrá. Muy bien, muchas gracias a vosotros por vuestra amabilidad y atención.